Hola, ayer 4 de marzo de 2025 cambió la licencia 41 de la OFAC y ahora se prohíben las operaciones de Chevron en Venezuela. Por eso conversamos con el economista y experto petrolero Juan Fernández. Él trabajó 18 años en PDVSA y llegó a ser gerente corporativo de planificación financiera para el sector internacional. También fue miembro de varias juntas directivas de filiales de PDVSA. Conoce muy bien el sector y nos explica detalladamente lo que puede venir en los próximos meses para Venezuela. Espero que les guste. Hola, buenas tardes, señor Fernández. ¿Cómo le va? Un placer saludarlo. Buenas tardes, Jesús. Bueno, muy agradecido por esta oportunidad y este intercambio que yo creo que en estos momentos para Venezuela, para los Estados Unidos, para el mercado petrolero, es importante, ¿no? Esta Sí. conversación que vamos a tener entre ambos. Bueno, por supuesto, muy importante lo que ha pasado hoy. El presidente Trump le dio 30 días a Chevron para que liquide sus operaciones en Venezuela y quisiera que nos explique un poco qué implica esto, cuál es la magnitud o cuál era la magnitud que tenían las operaciones de Chevron en Venezuela y qué Ujú. tanto impacto puede tener el ciudadano común, que estoy seguro que mucha gente lo estará preguntando. Bueno, voy a empezar diciendo algo que me parece que es la génesis de todo esto que ocurrió hoy, ¿Ok? porque a veces uno piensa que esto es así como que de repente y no es de repente. Cuando hubo un proceso de acercamiento entre la administración del presidente Biden con el régimen de Maduro, donde había también una mesa de negociación que involucraba a México y Barbados y todo eso, para hacer el cuento relativamente ¿Ok? corto, y entendiendo nosotros claramente que el respeto a los acuerdos y a la negociación no existe por parte del régimen, pero eso fue un intento de la administración de Biden con la ayuda de Noruega para que eh, el régimen venezolano aceptase que la solución a la crisis política pasaba por el proceso de una elección, un proceso ¿Ok? electoral, y que tenía que haber el compromiso de las partes que se iba a respetar el resultado. ¿Ok? Todo ese proceso, como sabemos, fue bastante complejo, difícil, inclusive. Lo más sobresaliente del lado opositor es que quien ganó las elecciones primarias no pudo ser candidata, que era Sí. precisamente María Corina Machado, y del lado de la oposición se buscaron mecanismos para buscar un candidato que fue Edmundo González Urrutia. ¿Ok? El resultado de todo esto, ganando las elecciones, Edmundo González Urrutia con el 70% de los votos, sin incluir el voto de los venezolanos que estamos afuera, que si no hubiera Sí. sido mucho mayor, nunca fue reconocido por el régimen. Y a partir de ese momento, la propia administración de Biden mencionó en oportunidades que ellos iban a tomar acciones con respecto al régimen. Eso no ocurrió. Y resulta que hace una semana el presidente Trump, cuando escribe este famoso tweet en su red social, Ujú. dice que una de las razones por las cuales toma esta decisión de que Chevron no continúe en Venezuela es Ujú. debido a que no ha respetado el resultado electoral. Y eso para mí tiene un significado muy especial, porque quiere decir que si usted acuerda algo y no lo cumple, va a haber consecuencias. Y yo ¿Ok? creo que el régimen de Maduro pensó que no iba a haber consecuencias, que esto se iba a olvidar y que tú sabes, el día a día iba a llevar a que esto se sobrepasase. Entonces, eso Bueno, es muy, y yo creo que ellos también estaban como tranquilos con el tema de los rehenes, ¿no? Al final ellos creían que, o creen que los rehenes es su solución, ¿no? ¿No le exacto, parece? que con el intercambio ya ellos establecían una relación que fue Sí, también lo que pasó con la administración de Biden, ¿no? sí. Biden les entrega a los sobrinos, le Ujú. entrega a Assad, Sí, y bueno, ya sabe, y le dio la flexibilización del negocio petrolero con Chevron, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso es como ya digo, la génesis importante de por qué llegamos a donde estamos hoy y no con la narrativa que está planteando el régimen, que Sí. todo es cuestión de una sanción y de desmejorar la condición del venezolano y que van Sí. contra la guerra económica, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, bueno, ahora ya retomando lo que me preguntas, bueno, la operación de Chevron en Venezuela se realiza a través de lo que se llama la licencia 41, que hoy fue revocada y se emitió una nueva licencia, que es la 41A.
pero la vieja Sí. 41 establecía una serie de condiciones para que Chevron operase en Venezuela, aun siendo el socio minoritario de las asociaciones que participa con PDVSA. Que Y era allí 49%, ¿no? creo que es 60-40 la Mm, proporción, pero ok, es minoritario. ok. Entonces, porque la ley de hidrocarburos en Venezuela obliga a eso. Sí. Pero eso qué significaba? Primero, que Chevron lo que tenía que hacer era operar este negocio y para eso PDVSA delegó en Chevron que esa operación fuera gerenciada por Chevron y Ok. no como venía siendo con PDVSA. En segundo lugar, lo que se requiere para la producción de petróleo extrapesado de la faja, que tiene un componente muy importante, que es el famoso diluente para livianizar la Ujú, producción, es un insumo que tenía que llevar Chevron y que no se claro. podía utilizar ningún insumo de Irán o de Rusia, que era una manera bajo la cual PDVSA en oportunidades recibe este tipo de producto para su producción. Ok. En tercer lugar, todos los barriles que se producen en las asociaciones son para ser comercializados en la costa del Golfo de los Estados Unidos por Chevron. Entonces eso, como llaman los expertos, hay un offtake que Chevron tiene para toda esta producción. Se planteó una discusión muy importante sobre si Chevron tenía que pagar o no regalía e impuestos sobre la renta, porque Ujú, en la primera licencia eso también fue un tema de discusión, pero todos entendemos que la regalía y el impuesto sobre la renta bajo la operación que venía realizándose se estaba pagando. Y esto además tenía un colofón, ¿no? Que era que cualquier beneficio que quedase de esta operación iba a ser un monto que se le iba a dar a Chevron para amortizar la deuda que PDVSA. Entonces, bajo esas reglas es que hay que operar. ¿Eso ok. qué significó? Bueno, que desde los años 23 y 24, la producción de los negocios de Chevron en Venezuela llega hasta el nivel de los 240.000 barriles por día, que es la última producción que hubo en el mes de enero. Y Ok. toda esa producción se ha venido comercializando en la costa del Golfo, que por cierto es la que mejor paga el crudo venezolano por la competitividad que nosotros representamos versus a otras fuentes de suministro. El impacto que esto eh, trae como consecuencia es que esos 240.000 barriles a partir del 4 de abril, ¿no? 4 de abril, Porque correcto. Ujú, van a ser manejados, si se quiere, por PDVSA, porque allí queda, ¿no?, ese socio. Pero lo que todos coincidimos, y sobre todo los que son expertos en temas de producción, es que ujú, ahí va a venir una merma en la producción que hoy tiene las asociaciones de Chevron. Es decir, esos 240.000 barriles se van a ir diluyendo a través del tiempo por varias razones. Una de ellas, la falta de capacidad financiera y de comercialización de PDVSA. Va ujú, a tener que disponer de esos barriles para un mercado más lejano, que significa mayor descuento para poder ser competitivo. Tiene un problema con los insumos y ahora voy a explicar un problema que va a tener con el diluente y en consecuencia pues esa producción se va a ir disminuyendo y perdiendo de lo que hoy en día el régimen de Maduro se ufana de decir que llegaron al millón de barriles, ¿no? Yo tengo la opinión que esto no solamente va a afectar a los negocios que tiene Chevron, porque lo que dijo el presidente Trump abarca a los negocios petroleros que tengan aquí empresas y además por lo dicho por el secretario de Estado Rubio, que también fue muy, digamos, preciso en decir que no se le iba a permitir a Maduro ingresos derivados de la actividad por la dictadura que tiene en Venezuela. Entonces, ¿eso qué significa? Que empresas como Repsol, empresas como Eni y Marcel Prost, que son tres empresas europeas que operan en Venezuela,
y que si Ok. nosotros sumamos la producción de Chevron, sumamos la producción de Repsol, que es alrededor de 50.000 barriles por día, sumamos la producción de Marcel Prost, que debe estar alrededor de los 15.000 y algo similar, Eni, estamos hablando de un 30% de la producción del petróleo en Venezuela. ¿Y Ok. por qué esto le va a ocurrir a estas empresas europeas si ellas no son americanas? Bueno, porque esas empresas tienen negocios en los Estados Unidos y ellas están operando en Venezuela bajo una concesión de licencia privada, no pública como la 41, con la Ok. OFAC. Y uno entiende de que si ellos van a poner en la balanza los negocios en Venezuela y los negocios en Estados Unidos, pues obviamente los negocios aquí yo creo que van a significar mucho más perderlos si insisto en operar en Venezuela. Entonces ahí Pero, va a haber otro impacto. ¿Cuál es el siguiente que también yo creo que es importante? pero perdón que lo interrumpa. O sea, ¿va a salir una licencia o va a salir algo, algún documento que diga que ya no pueden operar más? ¿O es simplemente un tema implícito en que ellos dirán, bueno, mira, yo creo que No, va a otra salir, oportunidad aquí es no, más alto? público no creo que salga, porque hoy en día la licencia bajo la cual están operando, porque ellos, ¿sabes?, informaron al gobierno americano y en Ujú. un sentido tiene una lógica, ¿no? Si usted Claro, está permitiendo operar a Chevron, que es una empresa norteamericana en Venezuela, y yo tengo un problema similar de deuda con claro. PDVSA, ¿por qué no me va a permitir operar a mí? Entonces, pero en vez de ser pública, es una decisión privada Ok. porque eso no es una empresa. Entonces, esas empresas yo creo que se van a ver afectadas y les van a notificar privadamente, no necesariamente públicamente. Obviamente después Repsol y Eni a sus accionistas le dirán qué fue lo que pasó. Además de eso hay dos áreas también que hay que considerar. Una que tiene que ver con estos tratados que venía o acuerdos que venía haciendo el régimen de Maduro, por ejemplo, con la explotación del gas en el oriente del país, Ujú. para que fuera un suministro para Trinidad, para su planta de licuefacción y después exportar ese gas a otros mercados. Eso yo creo también que se va a ver afectado por esta decisión. Y Ok. esa también es una licencia de carácter privado que no ha sido pública, bajo la cual Trinidad y las empresas que están asociadas eh, a esta posibilidad de producción, como es la Shell, están, ya digo, afectadas. Pero adicionalmente hay dos sectores dentro del negocio petrolero que también yo creo que se van a ver afectados. Uno son las empresas de servicio petrolero que están operando en Venezuela, algunas de ellas americanas, como Ok. Halliburton, Schlumberger, Sí. Baker Hughes, etcétera, que no van a poder continuar operando porque ellas no están autorizadas para trabajar con PDVSA. Claro, Y ellos trabajaban a través de Chevron correcto, o a través de los o de a estos través de otros. un tercero, pero no Exacto. PDVSA. Ok. Y luego están los traders y los negocios de intercambio que Ujú. PDVSA viene realizando. Entre ellos destaca uno muy importante, que es el de Reliance, que es una empresa de refinación Ujú. de la India, que recibe crudo pesado venezolano, el llamado Merey 16, que todo el mundo nombra por Sí. ahí, y a cambio le venía entregando diluente, nafta, para la producción de la faja. Ese negocio yo creo que también se va a ver muy afectado. Y por último, uno que tiene que ver con los traders, que es el suministro de asfalto a la costa del Golfo. Los traders en su mayoría son empresas cuyo origen es Europa, Ok. pero que también tienen muchas operaciones aquí en los Estados Unidos. Vitol es uno de los grandes, por ejemplo, ¿no? Y que ha hecho, por cierto, volúmenes de asfalto con PDVSA. Global Oil, que es una empresa que también ha estado recibiendo cargamentos de asfalto, bueno, eso yo creo que también se va a ver afectado. Y esto, ya digo, no es solamente el caso de Chevron, que es el más emblemático, sino es Ujú. el... Entonces, bueno, yo sé que hay muchos economistas y muchas personas que han venido esgrimiendo de que entonces la economía venezolana vuelve otra vez a un problema porque los ingresos se van a ver disminuidos y entonces la situación de la tasa de cambio del dólar. Pero la realidad es que cuando uno analiza todo esto, Jesús, uno se da dando cuenta que no todo lo que ingresa por estos negocios
es que se queda en el país. Es una porción relativamente pequeña, centrada impuesto y regalía, que es importante, sí, claro que es importante. Pueden ser, como ya digo, hay mucha opacidad en el régimen para saber exactamente cuánto es, pero se Claro. menciona que puede ser entre 400 y 500 millones de dólares mensuales, quizás algo menos de 400 para algunos analistas. Entonces, eso es un impacto, pero cuando yo digo, vamos a mirar a ver en qué ha mejorado la economía venezolana en los 2 últimos años, cuando un pensionado jubilado recibe, ¿sabe?, $4, $5, no sé, de Sí, pensión. ¿Haya habido alguna mejora sustancial social para el venezolano? Verdaderamente no. Y además, si le agregamos a eso los miles de millones de dólares que se han robado del patrimonio público, que nunca han dado una explicación en dónde está, entonces ¿esos de dónde provienen? Bueno, provienen de las actividades de PDVSA, como sabemos. Entonces, y hay otra consideración adicional que siempre hago ahora, sobre todo por esta decisión del día de hoy, es que Venezuela no se resuelve con 300.000 barriles de petróleo de producción. Nosotros necesitamos tener una plataforma para que en Venezuela la producción vía la inversión privada, que como sabemos es el mecanismo que tenemos que utilizar para poder hacer crecerla, es de millones de barriles, sí, para que claro. entonces la economía venezolana se adapte a la cantidad de gente que tenemos en Venezuela y que contribuya significativamente como un actor importante, como lo fue en el pasado, en el suministro seguro y confiable de petróleo, tanto al mercado americano como a otras posibilidades que puede haber hoy en día derivadas de la situación que se necesita en Europa, por ejemplo, de gas. Entonces, este, ¿qué nos conviene a nosotros como país? Bueno, tener condiciones para que esas inversiones que se tienen que realizar, incluida Chevron, que es bienvenida a que haga esas cosas, incluida ExxonMobil, incluida Conoco, incluido BP, Repsol, y todas las empresas, tengan condiciones de seguridad jurídica, marco fiscal adecuado, que tengan su capacidad para poder gerenciar, comercializar y operar de acuerdo Mm. a sus estándares, que son estándares de primera calidad, para que entonces en Venezuela efectivamente tengamos una situación de reconstrucción del país y de una industria petrolera que va a generar obviamente un efecto multiplicador hacia lo interno, desarrollando también lo que son el gas, que es un proyecto que yo creo que es indispensable para nuestro país, Mm. gasificar a Venezuela, hacer de este concepto que está en el plan de Venezuela Tierra de Gracia del hub, este, una plataforma para que en nuestro país con la generación de electricidad vengan empresas que demanden bienes y servicios que van a ser muy bien, digamos, compensados porque el costo de la energía en Venezuela va a ser muy competitivo y eso lo va a hacer atractivo y Sí. eso va a generar, pues obviamente, el efecto multiplicador que la economía necesita para crecer a unas tasas en donde rápidamente, lo más pronto posible, podamos recuperar el estándar de vida que los venezolanos se merecen. Ahora, ¿usted cree que este vacío de Chevron no lo van a llenar los rusos o los chinos? O sea, o los indios, por ejemplo, que ya tienen ciertas operaciones ahí, allá adentro. Bueno, los indios creo que por esta razón que explicaba de que ellos Sí. tienen intereses aquí en los Estados Unidos, creo que No lo... no en este momento, eventualmente sí puede ser de su interés con un cambio de condiciones. Sobre Rusia, yo siempre he dicho, y todos los venezolanos lo conocemos, porque desde que Chávez llegó al poder, prácticamente mes sí, mes no, anunciaba una inversión rusa en el sector petrolero, en el sector del Sí. gas, que vino Putin, que vino Rosneft, que vino no sé quién, y nada de eso se ha desarrollado. Y obedece yo creo que a un par de razones que, desligando lo geopolítico, que es el interés ruso, Sí. sino meramente económico, lo explican. Una es, bueno, Rusia es un país que tiene significativas reservas de petróleo y gas.
Sí. Entonces, y además, esas reservas de petróleo y gas tienen unos mercados a los cuales Ujú. Rusia prefiere atender en mejores condiciones que venir a Venezuela a desarrollarlas y llevarlos a esos mercados que tiene. Antes de la guerra de Ucrania tenía un mercado, entre comillas, cautivo, que era el europeo. Eso ha cambiado por el efecto de la guerra de Ucrania y se ha desviado hacia Sí. el mercado de la China. Y entonces, bueno, ya todos sabemos que cuando Venezuela tiene que enviar crudo o productos, fuel oil, para la China, los descuentos son muy significativos, cosa que entonces no es un incentivo para que Rusia venga a Venezuela a invertir para dejar de ganar lo que tiene en su propio patio. Y el segundo elemento es, bueno, desde el punto de vista de competidores, no me interesa que Venezuela sea un competidor en el mercado para mí. Si Sí, nosotros tenemos una prefieren situación acabarnos. exactamente, entonces ahí yo creo que hay un elemento importante. Con respecto a los chinos, no con las mismas justificaciones, pero sí creo que los chinos tienen un portafolio de suministro tan diverso y tan competitivo que en la jerarquía de las inversiones, Venezuela no es la primera. ¿Por qué? Okay. Porque tú tienes ahora un suministro, por ejemplo, de los Emiratos, de Arabia Saudí, que además son socios con China en refinerías, porque además tienen capacidad económica para hacerlo. Ujú. Hay crudo de Irak, hay crudo de Irán y están los rusos. Entonces Venezuela para entrar allí la verdad que le cuesta, le cuesta bastante. Hoy en día los chinos están haciendo un nivel de producción en Venezuela a través de Sinovenza, es relativamente pequeño en comparación con lo que hemos hablado de las empresas como Chevron, Repsol y tal. Y yo creo que ellos hasta allí se van a quedar. No los veo como unos inversionistas significativos. Creo que salieron mal parados con los préstamos que le dieron al chavismo y que les ha costado mucho recobrarlos y además que, bueno, envueltos en unos aros de corrupción que también ya hemos visto y leído que inclusive algunos funcionarios chinos han sido penalizados por eso. Bueno, también creo que fue el CEO de Chevron que dijo hace unos días o semanas que era mejor que Chevron estuviese en Venezuela, que ellos estaban como guardando un espacio para que no entrara Irán y China. Sí, Eh, eso, eso tendrá algo de verdad o yo cómo lo creo ve que usted? no. Yo Sí. creo que no. Yo creo que eso es un manifiesto para justificar, Mm. vamos a decir, su presencia, pero el tema importante, yo creo que deberíamos nosotros aupar para que el CEO de Chevron dijera es, yo voy a estar en Venezuela si yo tengo estas condiciones. Y con Ok. estas condiciones yo crezco y voy a ser una empresa que va a no producir 200.000 barriles, va a ser una empresa que va a contribuir en 500, 600, 700.000 barriles, porque ese es un Ok. mercado que ella puede, digamos, albergar y la competitividad del crudo de nosotros es muy importante. Pues voy a decirte algo que yo sí creo que justifica el tema de por qué es importante Venezuela y el suministro venezolano, a los Estados Unidos me refiero. Hoy en día todos sabemos que el primer productor de petróleo del mundo es los Estados Unidos. Está Ujú. por encima de los 13 millones de barriles por día y hay una expectativa de que este año llegue a los 14 millones de barriles. Ok. Sabemos las expresiones de Trump, estas de drill, baby drill, que sabes, es como Sí. que aquí, bueno, hay para tirar para el techo petróleo, ¿no? Ok. Pero hay una cuestión que es importante, ¿no? El petróleo, como muchos lo definen como un commodity, todo el mundo piensa que es igual en todos lados y que es lo mismo, y no es así. Hay Ok. diferentes calidades de petróleo y esas diferentes capacidades de petróleo se adaptan para el procesamiento en ciertas refinerías en donde le Ujú. sacan el máximo jugo a ese insumo que es el petróleo en los productos que puede realizar. Entonces, el gran volumen de producción que los Estados Unidos está ahora, digamos, recibiendo por
el incremento de su producción en lo que llaman aquí el Permian Basin, ¿verdad? Que es el petróleo Ujú. este del fracking y todas estas cosas que son Ok. esas técnicas nuevas de producción, tiene unas características que contiene nafta en proporciones importantes y olefinas que son insumos para el sector petroquímico. Entonces, aquí hay ciertamente en los Estados Unidos un volumen de refinerías que pueden procesar ese tipo de petróleo. Pero si tú lo excedes, puedes conseguir lo siguiente, que el precio se te caiga, ¿verdad? Porque hay un exceso de oferta, De oferta, o claro. tienes que desplazarte a otro mercado en donde puede haber la demanda, porque ese petróleo, en comparación con el petróleo pesado venezolano, es de mayor precio. Entonces, ¿qué pasa con el pesado? Bueno, en la costa del Golfo de los Estados Unidos hay una capacidad que llaman los expertos de conversión de plantas dentro de las refinerías para procesar crudo pesado, que debe estar alrededor de el 1.600.000, el 1.500.000 barriles por día. Entonces, fíjate, tengo 14 millones de barriles de petróleo a final de año, pero tengo un petróleo que no es de la calidad que me permite ser eficiente y eficaz en mi sistema de refinación. Ah, pero tengo un petróleo pesado que hoy en día una parte importante viene de Canadá. Ok. México ha venido ¿Qué también iba a decir? suministrando petróleo Ujú. maya. Sabemos el zaperoco que hay hoy con la cuestión de los aranceles. En lo particular, yo pienso que estos aranceles para el petróleo van a ser disminuidos, pienso yo, ¿no? Pero Sí. Mm. eh, eh, Venezuela es un proveedor esencial, porque entonces te diversifica el riesgo. Y tienes entonces, porque México está cayendo en su producción, el petróleo maya que entra aquí para la refinería de Deer Park es para producir gasolinas que se exportan a México porque tiene un déficit de productos. Ok. Y entonces eso representa para nosotros una gran ventaja como país, porque podemos entregar alrededor de unos 500, 600 mil barriles de petróleo por día. Y eso es lo que a mí me gustaría escuchar por parte de Chevron y las petroleras como argumento para decir qué Ok. tipo de negocio yo voy a hacer en Venezuela. Y trae la ventaja. Primero, tienes un diferencial por el precio, ¿verdad? El precio de lo que estás Ujú. exportando es mayor que el que estás comprando. En consecuencia, eso a su vez hace que los márgenes del refinador, los precios de los productos que produce, menos el costo del insumo, que es el petróleo pesado, le da un margen mayor y eso además contribuye a que el precio de la gasolina, etcétera, que es una de las Correcto. llamadas importantes que tiene el gobierno del Sí. presidente Trump para controlar la inflación, y nosotros entonces hacemos un clic entre los Perfecto. conceptos de autosuficiencia energética en el continente. Hacemos un clic porque son las empresas norteamericanas, esencialmente, las que tienen la ventaja de ir a Ujú. Venezuela, y además, Jesús, tenemos un sistema de refinación en Venezuela que requiere de inversiones significativas que también se puede utilizar para complementar digamos, portafolio de productos que se puede producir, como por ejemplo son las refinerías que están en el estado Falcón, que pueden ser de atractivo para inversionistas, refinadores independientes que integren producción en Venezuela con refinación, con exportación de productos, etcétera. Y entonces, claro, ese panorama de negocios yo creo que es el mejor lenguaje y creo que eso es lo que nos da a nosotros la palanca para poder entonces lograr con el apoyo de los Estados Unidos un cambio político en Venezuela, y que además eso va a tener un efecto multiplicador en otros países que van a mirar a Venezuela también como una oportunidad que hasta hoy tienen también cierto recelo en verla porque no hay estabilidad y lo que existe es mucha incertidumbre con el tema político en el país. ¿No cree usted que ellos
con esta caída, al final ellos se reajustan, se aprietan el cinturón y dicen, y empiezan con la cantaleta, el imperio. O sea, ¿cree que esto les va a pegar muy duro o creen que se puedan adaptar a lo que les viene? Con una contracción de ingresos, ¿no? Es una pregunta interesante porque tiene un par de escenarios, porque Claro. uno solo es difícil, ¿no? O sea, puede ocurrir lo que estás mencionando. ¿Y por qué puede ocurrir? Si esto se queda solamente en que yo le pongo una sanción a Chevron y se acabó, Mm, entonces a la dictadura venezolana, como sabemos, poco le importa a la gente. Y si claro, se quieren ir, que se vayan. Mejor para mí, porque entonces claro. tengo menor presión social aquí internamente y eso Ujú. no me preocupa. Al contrario, la favorezco. Sí, Váyanse todos de aquí. sí. Y entonces, ¿qué es lo que nos corresponde, digamos, a nosotros? Porque ya hemos aprendido una lección, que hay que instrumentalizar otras acciones que acompañen este tema de la presión económica que el régimen tiene, que sin duda va a ser muy importante, la Mm, va a limitar. Y dentro del contexto de la geopolítica que hoy estamos hablando, vemos cómo está el mundo, sí. el caso venezolano probablemente también entre como una pieza en ese ajedrez tan complicado que tenemos. Y una razón es la geopolítica y la amistad de este régimen dictatorial en Venezuela con Rusia, con Mm, Irán, que son obviamente enemigos de los Estados Unidos. Entonces entra la seguridad nacional de los Estados Unidos como otro elemento importante. Y hoy que se está discutiendo qué es lo que va a pasar con Ucrania, en donde los Estados Unidos, bueno, como hemos visto, y a pesar de todos estos eventos del fin de semana, va a seguir, yo creo, en su propuesta de lograr un mecanismo de acuerdo, etcétera. sí. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con Venezuela. Hay otros elementos que hay que incorporar en este tema. El tema de la droga, el fentanilo ese famoso que está Sí. circulando por allí, eso, Ujú. Venezuela es un pass-through para eso. El lavado de dinero, el enfrentamiento de fuerzas insurgentes en la frontera, Sí. el tema de Guyana, que no deja de ser importante. Ujú. Entonces, hay una serie de cosas que dentro, obviamente, para eso hay los análisis estratégicos y habrá las oficinas de crisis y todo esto para Claro. manejarlo, pero yo creo que esto tiene que ser un plan, como dicen aquí, comprensivo, ¿no? Que abarque todas estas cosas, porque yo también estimo que la administración del presidente Trump aprendió que aquí se necesita más que simplemente un esquema de una sanción. Entonces esperemos que vaya por allí y que el compendio de las cosas nos lleve. Y hay algo muy importante que me parece que también siempre hace falta en estas cosas, es que la gente sepamos que nosotros tenemos esa capacidad de poder, que todo lo que se está haciendo y que el régimen va a tratar de desanimarnos continuamente con su capacidad mediática Sí. de introducirnos que esto no va a funcionar, que nosotros tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad muy significativa para poder lograr un cambio político y el país que nosotros sabemos que potencialmente tenemos, porque ya digo, Venezuela es el único país en la América Latina que ofrece las potencialidades que ningún otro tiene, que el beneficio de quienes vengan a Venezuela a invertir conjuntamente con el capital nacional, conjuntamente con el esfuerzo de los venezolanos, va a generar unos efectos económicos y sociales muy significativos y esta pesadilla la trataremos de pasar lo más pronto posible para montarnos en el escenario que todos deseamos. Lo quiero casi que volver a llamar la semana que viene porque siempre a mis invitados les pregunto, bueno, ¿cómo sueñan esa Venezuela bonita del futuro? ¿Qué hace falta en Venezuela para arreglar? Obviamente podemos estar 2 días conversando, pero ¿qué hace falta en Venezuela para arreglar la industria petrolera? ¿Cómo la ve usted? Porque mucha gente también dice, no, hay que pasar 5 años para volver a recuperar la industria y otras personas dicen que hace falta más tiempo o más dinero o muchísimo dinero, unos fondos que no tenemos. ¿Cómo lo Sí, ve usted? Digamos, relativamente corto, ¿cómo ve usted ese proceso de recuperación de la industria petrolera en Venezuela?
Bueno, son varias cosas a la vez, ¿no? Mm, Yo diría que en primer lugar nosotros tenemos que lograr un consenso, que es lo que queremos hacer con la industria petrolera, un gran ujú, consenso nacional, ok, porque yo creo que hoy en día sí estamos la gran mayoría en el entendido de que una empresa estatal monopólica no es la solución. ok, O sí, sea, no es que PDVSA únicamente nos va a resolver. No, ese modelo tuvo su significado, tuvo su oportunidad, tuvo sus resultados muy positivos, pero también estamos en una situación que tenemos que ser pragmáticos. Entonces, sí, de corto plazo, obviamente, nosotros tenemos que buscar hacer lo más pronto posible una reestructuración de PDVSA como si estuviéramos haciendo mm, una decisión económica privada, pues es decir, aquí hay que el desperdicio, las cosas hay que sacar, para que entonces, bajo esa base, nosotros podamos tener las oportunidades para que el sector privado venga e invierta y Y la ley, sea y un la ley de factor. hidrocarburos también, ¿no? Correcto. Nosotros, bueno, en lo particular yo estuve trabajando fuertemente con un equipo de personas altamente calificadas hace unos años con el gobierno interino para presentar un proyecto de ley que establezca unas reglas y unas condiciones adecuadas a lo que es el mercado energético y petrolero del día de hoy, Ok, en donde eh, eh, la participación del sector privado está acobijada, si se quiere llamar de esta ujú, manera, porque va a tener las condiciones para hacerlo, que va a ser hecha con la transparencia requerida para que funcione y por supuesto con las condiciones económicas adecuadas para que los inversionistas tengan un retorno, generen beneficios, pero también contribuyan con lo que es el pago de los impuestos, la regalía, de manera que el país por esa vía obtenga los beneficios. La creación de una agencia venezolana para tramitar todas estas actividades y en ese sentido, con respecto a, porque hay algo que creo que es importante que nosotros tenemos que hacer con el sector petrolero dentro de este sueño, que yo creo que es muy realizable, es que el venezolano sienta no solamente ese eslogan de que el petróleo y tal, no, que él sienta que el petróleo sí le está mejorando su calidad de vida. En ujú, ese sentido, por ejemplo, la gasificación del país va a ser una vía muy importante, no tan solo porque va a generar empleo, trabajo, inversión, emprendimiento, sino que va a mejorar la condición de vida y que además tiene que haber las oportunidades para que el ahorro de los venezolanos se pueda convertir en inversión en este sector. Que yo como venezolano pueda tener la capacidad de decir, yo tengo una participación en el sector petrolero, en la empresa tal, cual, X o Z. Y eso incluyendo, obviamente, porque tú sabes, en esto hay una gran discusión. En estos momentos la más importante para nosotros tiene que ser salir de Maduro, pero por eso yo digo que el consenso es fundamental. Hace unos años, un par de años atrás, un grupo de nosotros escribió un documento que es el Gran Consenso para la Industria de los Hidrocarburos, que toca estos temas y que aborda cómo el sector privado va a participar. Creo que eh, el tema de privatización lo tenemos que manejar por un esquema de inversión privada en el sector. Yo ujú, veo que si quiero ser claro en lo que estoy diciendo, una empresa quebrada, ¿quién la compra? Nadie claro. la va a comprar. Entonces, pero sí hay un valor significativo que representa PDVSA. Entonces, hay maneras de que la participación privada pueda estar allí. Por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de actividades que son conexas, que no son de medulares. Todo lo que tiene que ver con el transporte, todo lo que tiene que ver con muelles, almacenamiento, esas Sí, son actividades que un tercero puede realizar y que además se realizan en cualquier parte del mundo, pero que además las propias compañías pueden participar. Nosotros tenemos que tener una apertura en el mercado interno. El mercado interno de los combustibles, del gas, etcétera, tiene que pasar por eso y que sean los privados quienes manejen esto con unas políticas adecuadas. En el sector ya más, digamos, medular del negocio, en producción y en refinación,
Bueno, allí tiene que haber la posibilidad de que haya la participación del sector privado mediano, grande eh, y pequeño para que esto se pueda conformar como un verdadero mecanismo de revolución para el crecimiento económico en el país. Y esas posibilidades existen. Y entonces ese compendio nos va a llevar que estamos en otro mapa, en otra estructura de lo que es la industria petrolera, en donde el ministerio a cargo de esta actividad tiene que ser muy claro en las políticas que vayan a emitir, Ujú. muy claro en la forma y en la gerencia que tenga que ejecutar para el sector petrolero, apoyado, ya digo, en esta agencia venezolana y que además comprenda que el mundo se está transformando hacia la electrificación y nosotros no nos podemos quedar pensando de que con el petróleo ya todo se soluciona. Tenemos que ser Mm. dinámicos, tenemos que movernos a ese ritmo Ok. y hay hoy en día cantidad de cosas que están ocurriendo, de estructuras, de tecnología, de investigación que está desarrollándose para el tema petrolero y creo que, bueno, ese universo eh, es lo que tenemos por delante. Es un país que sea ejemplo a seguir en cómo maneja sus recursos y en donde el venezolano sienta que la industria petrolera sí efectivamente no es solamente ese ente de que tenemos petróleo, sino que es parte de lo que es mi actividad para poder desarrollarme, para tener un país en donde la economía sea diversificada, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero que nos veamos pronto y seguramente tendremos mucho de qué hablar. Bueno, con seguridad te agradezco mucho la oportunidad. Además, muchas veces cuando uno hace estas cosas es así como todo rapidísimo y no puedes expresarte y hoy en Nada, día me he sentido muy cómodo en el sentido de poder aquí hay tiempo. decir las ideas y también tratar de transmitir un mensaje en positivo. ¿Eh? Sí. Nosotros somos un país con potencialidad. A nosotros nos Ujú. quieren hacer ver que no nosotros sí lo somos. Somos un país Mm. para crecer, somos un país para oportunidades. Toda esta gente que salió de Venezuela y que está en el mundo y que ha visto ahora cómo es que se bate el cobre en otros lugares, que ha Sí. aprendido cosas, que ha generado emprendimiento, que ha sido exitoso, otros que lo tienen difícil, porque hay gente que lo tiene difícil. El que Venezuela cambie va a representar a que Venezuela, la Venezuela que estamos por tener, va a ser una mucho mejor Venezuela y también hemos aprendido que la tenemos que cuidar para no perderla. Ojalá que así sea. Espero que nos veamos pronto y muchas gracias otra vez. A la orden. Saludos.